Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. pues con los que están vamos a iniciar. Espero que se vayan incorporando algunos compañeros conforme va avanzando la sesión. Y pues bueno, hay un par de... nos quedamos ayer un poco con con el prefacio de este libro. Hoy me gustaría que avanzáramos rápido con esa parte, tratar de terminar en unos 15, 20, 30 minutos como máximo el prefacio y después empezar con, pues con el primer capítulo en forma. Vale, ayer nos quedamos más o menos ahí en estas discusiones sobre esta idea de no quitarle el halo poético a la ciencia histórica y que además pues es necesario para la visión de Mark Bloch entender que la historia pues necesita nexos explicativos, necesita explicar la historia necesita explicar, ¿no? Y que esta cita que poníamos ayer de que el historiador no puede permanecer sentado, más o menos por ahí nos quedamos, ¿no? Y recuerden, había un autor, el que Mark Bloch mencionaba por ahí, ¿no? Que estaba un poco en contra, Paul Valéry. Hay una parte en donde Mark Bloch definitivamente señala qué es lo que no le agrada de Paul Valéry. ¿Alguien la identifica? ¿Alguien sabe dónde está esa parte? Ay, no, esa no era. Aún no he encontrado, perdón por no levantar la mano. Ajá, no te preocupes. Aún no encuentro en qué parte es, pero si mal no recuerdo, creo que menciona algo de, pues aparte de Paul Valéry y algunos otros sociólogos mencionan que pues la historia no, pues que es una, ¿cómo decirlo? Dejan de lado a la historia como una ciencia humana. Y la dejan en último lugar por lo mismo que los hechos no se pueden analizar racionalmente. Es lo que más o menos recuerdo, pero estoy buscando aún en el PDF. Sí, muy bien, Yari. Sí, por ahí va. ¿Alguien más? ¿Alguien más recuerda esta, digamos, crítica que hace Bloch a Paul Valéry? Bueno, en lo que lo encuentran, ¿alguien en palabras de Jacques Le Goff recuerda cómo define Mark Bloch a la historia? Adelante, José Alberto. Adelante, Beto. Está teniendo problemas con poner su micrófono. Ok. Pues ya, ¿listo, Beto? Ya se escucha, ok. Ya no te escuchas de nuevo. ¿Ya? Ahora sí.
Sí, ya. Ah, lo siento, ¿eh? Bueno, voy a citar tal cual una parte de lo que él escribe. Dice, la historia es investigación y por tanto elección. Su objeto no es el pasado. La idea misma de que el pasado en tanto tal pueda ser objeto de ciencia es absurda. Su objeto es el hombre. O mejor dicho, los hombres y más precisamente hombres en el tiempo. Este, o sea, lo que menciona Jacques Le Goff es que en sí, pues la historia, más que una ciencia o más que delimitarlo a, pues a un campo de estudio, es, es en sí el registro de, de todo, de toda situación y de todo acontecimiento. Pues todos estos acontecimientos, todos estos sucesos nos ayudan no solo pues al presente, sino que también nos ayudan a tomar un registro y nos ayudan a pues puntualizarnos en una línea y de definir lo que pues ya está definido, más bien a redefinir lo que ya está definido. Muy bien, Beto, muchas gracias. Sí, y precisamente en esta idea de que el historiador, y que me parece bastante jocoso, como dice, ¿no? Que él no estudia el pasado, porque eso sería absurdo, sino que estudia a los hombres. Bueno, hay que entender obviamente el contexto en el que está escribiendo Mark Bloch, a los seres humanos en general, ¿no? A los hombres, a las mujeres, en el tiempo, ¿no? Lo que hacen ellos en el tiempo, ¿no? Y después menciona, retomando un poco Jacques Le Goff, pues a otro gran historiador, a Fernand Braudel, en el que dice, bueno, pero Braudel, él se interesa en la larga duración, ¿no? En los grandes periodos, en estudiar la historia a través de los siglos para poder identificar las transformaciones, los cambios, las continuidades. Pero nos dice, pero a Mark Bloch, pues no solamente le interesa la larga duración, ¿no? A Mark Bloch también le interesa el momento, el ahí de las cosas, ¿no? Lo inmediato, ese tipo de historia que sucede en ciertos momentos, en momentos muy específicos, en coyunturas, le podríamos decir hoy en día, ¿no? Y nos dice además que es ahí, ¿no? En donde en esos momentos claves es en donde Mark Bloch identifica la toma de conciencia de los individuos. Le interesa eso, pues. Le interesa ver cómo los individuos en ese tiempo histórico, en ese devenir histórico, logran tener una conciencia histórica, ¿vale? Vamos avanzando un poco más. Y bueno, me gustaría, ya para ir más o menos llegando casi a las últimas páginas, ¿cuáles son, por así decirlo, los problemas que identifica, obviamente, Jacques Le Goff, que identifica Mark Bloch? ¿Cuáles son los problemas de la historia? ¿Nadie? Bueno, a lo mejor, ¿cuáles son las necesidades y las, digamos, dificultades del historiador para hacer historia?
Primero Juan Alberto y después José Alberto, ¿vale? Va. Creo que somos el grupo de los Albertos, ¿verdad? Sí, sí. A ver, recuerdo que decía que Marlowe detectaba que la falta de autonomía de la historia en particular es porque los dos buscaban como un cierto carácter, un perfil de historia, ya sea económico, religioso, y él buscaba como hacer como un entrelace entre todas estas relaciones, ¿no? Bueno, un entrelazo. Señalaba que vean tanto la historia como de economía como de las religiones y que no partía de un solo individuo, sino de una comunidad en cuestión, no de lo particular, sino de lo general. Sí, muy bien, Alberto. De hecho, también es el salón de los Luis Fernandos y de las Estefanías, bueno, aunque uno es Stephanie y el otro es Estefanía. Pero bueno, sí, sí, muy bien. Beto Parra. Yo. Bueno, yo encontré una parte donde menciona que pues uno de los grandes problemas con los que el historiador se encuentra es con la falta. Ay, aquí estaba. Lo voy a leer, Ya no te escuchamos, Beto. ¿Ya? Ya te escuchamos. No sé por qué se silenció de la nada. Bueno, mencionaba que él encuentra un gran problema en el historiador, el cual es que los hombres no tienen un hábito, sino que cambian de costumbres y cambian de vocabulario. Y que, pues más adelante la historia se cuestiona si es una ciencia o es un arte. Creo que, sí. Ajá, sí, sigue. perdón, creo que a lo que se refiere con que cambiamos, no tenemos un hábito y que cambiamos de costumbres y de vocabulario, es que constantemente todo está pues transformándose y lo que no se transforma se queda obsoleto. Incluso, perdón que me adelante, pero en la lectura que vamos a revisar más adelante, menciona algo respecto a esto, que la palabra historia no es concebida de la misma forma que era concebida hace mucho tiempo, sino que se ha ido transformando y esto es lo que la hace una palabra vigente, algo así decía, una palabra que pues aún nos funciona. Y pues creo que eso funciona con todo lo que hoy conocemos. O sea, el vocabulario va cambiando, se va transformando, va evolucionando y va tomando más referencias y pues por eso es que se va enriqueciendo. Igual, pues las disciplinas que se van entrelazando y van haciendo como una telaraña. Muy bien, cierto, sí. Bueno, lo que nos mencionaba Juan Alberto también es muy pertinente, pero en gran medida ese es uno de los principales o el principal problema que identifica Mark Bloch, que el ser humano cambia, pues, ¿no? Que no tienen un solo hábito ni una costumbre ni siquiera de vocabulario, sino que con el tiempo se va modificando, pues, ¿no? Y por lo tanto, esa vieja historia tradicionalista, como la critica Carlos Antonio Aguirre Rojas, pues no tiene tanto chiste porque nada más analiza esos hechos del pasado, o ni siquiera los analiza, nada más los enlista, los agrupa, les da un orden cronológico, pero no entiende que muchos de esos vocablos, conceptos, ideas que tenían las personas de aquel momento, pues han cambiado, no son las mismas. Es un poco como esta idea del pecado del anacronismo, pues, ¿no? Pero en sentido inverso, que las cosas han cambiado, que las personas han modificado su lenguaje, que la misma ciencia ha avanzado, que ha inventado nuevos términos, que ha inventado o redefinido
el sentido de los conceptos. Ahorita te doy la palabra, Juan Alberto. Que en ese mismo avanzar cultural, pues han desarrollado tecnologías, han inventado medicamentos. Es decir, la historia, en tanto hecho vivido, en tanto tiempo transcurrido de la humanidad, pues cambia, pues, ¿no? Y con él y con ellos, pues los individuos que vivimos, ¿no? Y quizás aquí, y como siempre me gusta generar como temas en los que podamos debatir, pues podemos ahorita cuestionar, por ejemplo, esta idea de cómo ciertas instituciones se resisten a integrar al vocabulario determinado tipo de expresiones que consideran que no son propias, ¿no? Y que asumen que pues siempre han sido así y que no deberían de cambiar. Y Mark Bloch nos dice, no, pues ese es el problema de la historia, ¿no? O sea, el vocabulario mismo va cambiando, ¿no? Hoy es incorrecto decir aiga, cuando hace 150 años era totalmente válido decir aiga, ¿no? Entonces, un poco por ahí va esta reflexión que nos hace el autor. Ahora sí, Juan Alberto, adelante. Relacionado a lo que comentabas, entonces se podría decir que el historiador manejaría mínimo dos lenguajes, que sería el lenguaje del que está estudiando y de la época, y ahí modificarlo al lenguaje actual. Sería, bueno, yo lo entiendo de esa forma, no sé si... Pues más que manejar dos lenguajes, probablemente tenga que entenderse el historiador, y sobre todo los historiadores más tradicionalistas, o que trabajan más épocas más lejanas, pues sí trabajan mucho con entender, por ejemplo, en las escuelas de historia se utiliza mucho lo que se le llama la paleografía, ¿no? Que es una técnica para poder leer documentos antiguos. En las escuelas de historia también pues se ofrece a veces cursos de náhuatl o, por ejemplo, de lenguas originarias, también un poco de español antiguo, ¿no? Y por eso algunos, pues ya muy eruditos, ¿verdad? Y muy clavados en el conocimiento, que tienen todo mi respeto, dicen que por eso siempre es importante, si vamos a leer un texto, por ejemplo, de filosofía alemana o de economía inglesa, pues leerlo en su idioma original, ¿no? Porque pues solamente en el idioma original podremos captar el amplio sentido de lo que quería darle un autor, y al leer en idioma original, pues también tratar de leer, digamos, una lectura mucho más académica, no tanto una lectura simplemente por obligación o por una cuestión de un goce estético que es válido, pues, ¿no? Pues si ya uno va a hacer una lectura muy académica, una lectura muy profunda, pues tratar de ubicarnos eso en el contexto del autor cuando está escribiendo, saber que ciertas palabras o ciertos términos, si es que todavía siguen siendo utilizados en nuestra época, pues probablemente no tengan el mismo sentido que le damos hoy en día, pues, ¿no? Eso es una lectura, eso es hacer una lectura, pues más profunda, ¿no? Y yo les he dado estos tips, ¿no? Les he dicho, cuando ustedes hagan una lectura, y sobre todo una lectura un tanto compleja, teórica, filosófica, acompáñense de un diccionario. Hoy en día, pues bueno, de Wikipedia, ¿no? Pues no necesitan tener una enciclopedia como antes era necesario, pues, ¿no? A mí todavía, entre la prepa y la universidad, me tocó, pues, ni modo, tener que invertirle en 2, 3 enciclopedias o diccionarios de filosofía o de vocablos, de latinismos o de cosas así, porque pues de repente, pues, si no entiendes lo que ciertas palabras quieren decir, y si no entiendes esa palabra, pues no entiendes el contexto del sentido del párrafo, de la unidad lingüística que está tratando de darse a entender, ¿no? Pero yo sé, y quizás es un poco también una parte de deformación académica, que hemos ido poco a poco perdiendo ese tipo de lectura tan meticulosa, ¿no? De ir trabajando nuestros textos, anotando nuestros conceptos, nuestras palabras, hacer un glosario de términos que no entendemos, y entonces hacer una lectura mucho más
pues sí, más profunda de los textos, ¿no? En ese sentido, en ese sentido sí va lo que nos quieres aportar, Juan Alberto. Pues sí, hay que ser quizás, si no un políglota, pero por lo menos sí entender nuestro lenguaje contemporáneo, coloquial, del siglo XXI, pues no es el mismo, aunque sea el mismo español, pues, ¿no? Que un texto del siglo XVIII o un texto del siglo XIX, pues, ¿no? Es más, hasta un texto de principios de siglo, pues, ¿no? No sé si queda claro, Juan Alberto. Sí, de hecho, muy claro. Y he visto más esta modificación del léxico actual en los doblajes de las películas, que ahorita actualmente no me gustan nada, no sé por qué no soy fan de los nuevos doblajes que hacen. Sí, por supuesto, los doblajes, pero también quizás, y poco a poco, pues como se va transformando el mundo y van cambiando ideas, quizás también ciertas expresiones que antes eran válidas o utilizadas o no cuestionadas, pues poco a poco veamos que empiezan a caer en desuso, ¿no? Pues eso es parte del avance del tiempo, ¿no? Ok, ya falta por ahí nada más un tema que me gustaría traer a la discusión, y es sobre la idea de las técnicas de investigación o la idea del oficio del historiador. Hay algo que a mí me llama mucho la atención siempre que doy esta clase y trabajo este texto, algo que es a la vez una durísima crítica a los historiadores tradicionalistas. A ver si lo encontraron por ahí, ya es casi en las últimas páginas. ¿Quién quiere aportar? Algo que tiene que ver con esta idea que tienen no solamente los historiadores, sino a veces también algunos cronistas, de que la historia está en ese concepto. Es una crítica durísima a los historiadores positivistas. ¿Nadie la identifica? ¿Será lo de la ayuda mutua? Una, claro, de que se necesita de otras disciplinas, una ayuda mutua. Está hablando, sin decirlo ya, casi de interdisciplinariedad, ¿no? Pero hay algo un poquito más concretito. Bueno, la cuestión de los documentos. Nos dice Mark Bloch, ¿no? Nos dice, los documentos no hablan sino cuando se les interroga, pues, ¿no? Y esta idea clásica del positivismo, o esta idea clásica de estos historiadores tradicionalistas, o a veces de estos, son respetables, de estos cronistas, o de estos, a veces, historiadores aficionados, que están, digamos, están obsesionados con un documento, con lo que dice un documento, ¿no? O con encontrar un documento, o con encontrar un mapa, o encontrar un indicio, una cosa en alguna biblioteca o en algún archivo polvoriento, y entonces encontrar la piedra angular de todo el conocimiento, o encontrar este documento que cambiará la historia de la humanidad, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante de historia que muchos colegas, pues muy de esta historia clásica, pues a veces hasta eran celosos con los documentos que encontraban, y no querían compartirlos, y no querían decirte dónde habían encontrado determinados datos o determinadas fuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban en el camino de encontrar o de descubrir el documento que cambiaría el rumbo de la historia del país. Y pues eso es lo primero que nos cuestiona de estas técnicas
Mark Bloch, ¿no? Nos dice, el documento no habla, ¿no? El documento no dice nada, ¿no? O sea, el documento claro que dice cosas, pero si no le sabes preguntar, si no lo sabes interrogar, si no le sabes generar preguntas, así sea el documento más antiquísimo que dé fe del nacimiento de Jesús o de quien sea, ¿no? O la carta en donde Hitler diga por qué realmente odiaba a los judíos, pues no tendrás nada, pues, ¿no? O sea, claro que es importante hacer un trabajo de archivo, claro que es importante hacer un trabajo de documentación, claro que el trabajo de buscar cartas, buscar fotografías, hacer entrevistas, reunir películas, ir a filmotecas, ir a archivos, ir a bibliotecas, etcétera. Claro que es importantísimo, por supuesto que es parte del trabajo no solamente del historiador, sino de los investigadores de ciencias sociales, es nuestro laboratorio, es la realidad, los archivos, las bibliotecas, ese es nuestro laboratorio y es en donde vamos a encontrar nosotros nuestras fuentes de información, nuestros datos, pero de nada sirve tener 200,000 archivos, 200,000 documentos o 5,000 fotografías o el archivo del general Lázaro Cárdenas, de nada sirve si no sabemos preguntarle. Y esa es una lección que nos da Mark Bloch en términos no solamente de teoría, de técnica, sino de metodología, ¿no? O sea, ¿qué vamos a preguntarle a los documentos? ¿Qué queremos preguntarle a esos documentos? ¿Y qué preguntas pertinentes le podemos hacer a esos documentos? ¿Sí? Aquí, con esto yo quiero cerrar la parte del prefacio de esta, digamos, de este mapa, de esta, digamos, como mapa que nos presenta Jacques Le Goff para poder ir haciendo una lectura mucho más concreta, mucho más, ahora sí que profunda, del texto de Mark Bloch, ¿no? Y finalmente, pues me gustaría que iniciáramos pues con esto, ¿no? Primero que nada,